estos días un breve consejo de la palabra, y es un mensaje nuevo, pero creo que por la gracia del Señor, si el Señor quisiera en esta tarde utilizar este vaso de barro inservible, pero si Él quisiera verter de su espíritu para dar de beber al necesitado, para renovar las fuerzas del débil, en esta tarde pido al Señor que me tome. Pues se encuentra la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Antes de entrar en el mensaje, me gustaría decirles algo. Este evangelio no es un evangelio sencillo. Este evangelio no es un evangelio fácil. Nuestro mismo Cristo nos avisó que el que quisiera seguirle tenía que cargar su cruz, negarse a sí mismo e ir en pos de Él. Este evangelio no es de varitas mágicas. Este evangelio no es de color de rosa. Es un evangelio, como bien decía el versículo, donde puede haber aflicción. Y entrando al mensaje, me encanta cómo escribe el apóstol Pablo en la carta de Romanos. Dice, tengo por cierto, y que lo diga el apóstol Pablo aún le da más peso. Dice, tengo por cierto, pero ¿qué quieres decirnos cuando dices tengo por cierto? No es, fue una casualidad, no es un tal vez, no es me imagino, es tengo por cierto. Estoy diciéndote algo que tiene mucho peso. Te voy a decir algo que tiene mucho valor, algo que he comprobado. Y es que he puesto una báscula y he empezado a echar las aflicciones de este mundo. He empezado a echar las tribulaciones, las angustias, los malos momentos, las lágrimas. Pero ahora en el otro lado de la balanza he echado la gloria venidera. Y tengo una palabra, iglesia de Erandio, en esta tarde. La gloria venidera hizo descender la balanza, porque no hay nada. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Como bien decía, quien decía esto era el apóstol Pablo. Y yo, si tendría al apóstol Pablo en esta tarde aquí delante, le haría una pregunta y le diría, ¿pero has medido bien la balanza? ¿Has puesto la balanza bien equilibrada? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, apóstol Pablo? Pues no eres un cristiano que ha vivido de rositas. Eres un cristiano que ha pasado por muchas aflicciones. Como todos ustedes saben, antes de ser Pablo era llamado Saulo de Tarso. Pero ahora se ha convertido al evangelio y nos dice su palabra que fue a Damasco a conocer a los hermanos. Y ahora ha ido a Damasco y ha empezado a hablar del Señor Jesucristo. Pero se han rebelado los hombres en contra de Él y han empezado a pedir su cabeza. No le han quedado otra a los discípulos que meterle en un canasto y poner su vida en riesgo. No le ha quedado otra que coger ese canasto y atar unas fuertes cuerdas y hacerlo descender por la muralla. Ahora se encuentra el apóstol Pablo camino a Jerusalén y va camino a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Va a encontrarse con los discípulos, pero ahora cuando le ven no confían en él. Tenían miedo de él, pues él había sido perseguidor de la iglesia. Él había sido el que había azotado la iglesia. Él había pedido la muerte de Esteban. Él era un perseguidor de la iglesia y ahora temían por sus propias vidas. Pero bendito Bernabé, que defendió su causa. Y digo yo, que no viene muy al mensaje, pero digo yo, hermanos, no seamos como el hermano del hijo pródigo, que cuando vino el hermano arrepentido, que cuando vino el hermano del mundo deshecho, le acusó a su hermano. No acusemos a los hermanos cuando vengan, sino que seamos como Bernabé, que defendamos la causa, que miremos por el evangelio, que no miremos por nosotros mismos, sino que miremos por Jesucristo, que bendita sea su gloria. Y es que me encanta ver cómo el apóstol Pablo ahora ha ido con Bernabé en su primer viaje misionero y ha ido a predicar la palabra del Señor. Y ahora se encuentran predicando la palabra del Señor, pero vienen a prenderles para apedrearles, pero pueden salir corriendo y se dirigen a la siguiente ciudad. Que no armarían gelos en la siguiente ciudad
que no mangarían predicando, que se han rebelado contra ellos y esta vez sí les han podido prender. Y ha empezado a lanzar piedras al apóstol Pablo. Ahora vemos al apóstol Pablo cómo esquivaría las piedras. Ahora vemos cómo las piedras le impactarían en su rostro. Hermanos, ¿qué apedreamiento no hicieron al apóstol? ¿Qué no fatigas pasaría? Que lo dieron por muerto. Y han cogido el cuerpo medio muerto del apóstol y lo han sacado de la ciudad y lo han dejado tirado como muerto. Pero dice que el apóstol, dice la Biblia, y dice que el apóstol, abriendo sus ojos y viéndose rodeado de los creyentes que habían creído el mensaje, se puso en pie y me imagino que se sacudiría el polvo y diría: no pasa nada, estas heridas, porque mientras este cuerpo esté castigado, el espíritu está vivificado. Cuando muchas veces nos encontremos con el espíritu bien, pero el cuerpo no nos acompañe, cuando el cuerpo parece que no pueda más, no miremos por nosotros, miremos por los que nos rodean. Seamos un claro ejemplo para que podamos marcar las marcas de nuestro Señor Jesucristo como las llevaba Pablo. No solo eso, sino que en su segundo viaje ha ido con un hermano llamado Silas. Y cuando han empezado a predicar, una mujer les perseguía y les endechaba y les maldecía y decían: estos son los que hablan de Dios. El apóstol Pablo ha liberado a esa hermana y por haberla liberado ahora la han empezado a enjuiciar y la han metido a la cárcel, pero antes de meterlo a la cárcel, dice la Biblia, y le azotaron mucho. Pero a Pablo no le importó. Desde la misma cárcel, desde la cárcel de más adentro, dice la Biblia, y cantaron himnos y alabanzas al Señor. Si en esta tarde me acompañan al capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 23, podemos ver las mismas palabras del apóstol Pablo. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de estas otras cosas, la preocupación por todas las iglesias. Y es que en esta tarde tengo que decirles que Pablo no hablaba desde la comodidad. Pablo no daba ejemplo desde la comodidad y desde la gloria. Pablo daba ejemplo desde sus heridas, desde sus fracasos, desde sus suplicios, desde sus lágrimas. Que bendito sea el nombre del Señor. Pero si en esta tarde me quedaría solamente con el apóstol Pablo, me quedaría muy corto. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas palabras no las decía un apóstol, estas palabras no las decía un profeta, estas palabras las decía el Verbo encarnado, estas palabras las decía el Hijo de Dios, estas palabras las decía el Cordero, que es capaz de quitar el pecado del mundo. Le damos un aplauso al Cordero de Gloria. Y es que en esta tarde, si me acompañan al Getsemaní, podemos ver el mayor sufrimiento que ha podido pasar un ser humano. Si me acompañan en esta tarde al Getsemaní, podemos ver al Señor Jesucristo postrado de rodillas, pidiéndole al Padre que pase la copa. Dicen los teólogos que Él sufrió la hematidrosis. ¿Qué quiere decir? Que tenía tal sufrimiento que ahora sus poros capilares empezaron a sudar, pero no era sudor, eran gotas de sangre. ¿Qué sufrimiento tendría? Que le dijo: Padre, estoy sufriendo mucho, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esta tarde, iglesia de Erandio, yo tengo una palabra que darles. La copa muchas veces nos va a tocar de beber. La copa de la ansiedad, la copa de la depresión,
la copa de las angustias. Pero sí les digo algo: aquel que bebió la copa de la ira del Padre, aquel que bebió la copa del sufrimiento, nos puede dar el ejemplo. Y dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué bien! Bien le pudieron haber llamado varón de amor, pues nadie amó como él. Bien le podrían haber llamado varón de elocuencia, pues nadie hablaba con la autoridad que él hablaba. Pero su nombre no fue varón de elocuencia, su nombre no fue varón de amor, su nombre fue varón de dolores, experimentado en el quebranto. Nadie ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que menospreciando el oprobio. Y yo decía, ¿qué quiere decir menospreciar el oprobio? No quiere decir que no le doliera, sino que el valor del gozo futuro fue tan superior que el sufrimiento quedó pequeño en comparación. Les voy a decir, él vio la cruz, él vio los latigazos, él vio la burla que le pusieron una corona de espinas para burlarse de él, él vio los azotes con mucho respeto, él vio cómo le escupían en el rostro, él vio cómo la bofeteaban, él vio cómo se burlaban y le decían: si eres el Señor, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él vio la burla, pero eso es menospreciar el oprobio. No le importó la humillación, no le importó todo lo que pasó, no le importó que le clavaran la lanza y esos clavos, porque él no miró la aflicción del presente, sino que él vio la gloria venidera. ¿Y qué es la gloria venidera? La gloria venidera es la iglesia de Erandio. La gloria venidera es que nos ha libertado del pecado, que nos ha justificado, que nos ha santificado, que nos ha redimido. ¡Bendito su nombre! Le damos un fuerte aplauso al Señor. Y es que tengo que decirles algo: que el gozo eterno hizo pequeño el dolor presente. Pero si en esta tarde me quedaría con el apóstol Pablo y con nuestro Señor Jesucristo, dirías: Echu, es que estás poniendo el listón muy alto. Es que mira de quién estás hablando. Estás hablando del coloso apóstol Pablo. Estás hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos a la Biblia. Dice en Hebreos capítulo 11 versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos de humanos, sino que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es que me deje decirles, si en esta tarde el pastor, por lo que fuera, se tendría que ir fuera de su casa y se tendría que ir a otra ciudad, seguramente encontraría una casica, encontraría esa casica, y esa casica pues tendría su luz, tendría su agua, habría algún supermercado cerca para hacer su compra y se buscaría la vida. Pero Abraham no. Abraham dejó su tierra, Abraham dejó su parentela, sus amigos, sus familiares, su negocio, dejó todo por ver la visión del Señor Jesucristo que le mostraba. Abraham dejó todo atrás y fue al desierto a acampar en tiendas de campaña, sin saber lo que le iba a venir. La vida cuando vivía Abraham no era como ahora, ahí la vida no tenía mucho valor. Ahí sufriría los días calurosos del desierto y los fríos por la noche. Sufriría muchas veces de hambre y muchas veces quizás solamente tenía para meterse a la boca un trozo de pan duro. Pero no le importó, porque él no miró la aflicción presente, sino que él esperaba la gloria venidera. Él esperaba esa ciudad celestial. Él creyó las promesas de aquel que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque él prometió y no cumplirá, dice la Biblia. Pues él es la verdad, él es el alfa, él es la omega, él es el principio y el fin. No hay nadie como mi Dios. ¡Qué bien!
Y es que Abraham no tuvo miedo de dejar su tierra. Él esperaba algo mucho mejor. Y hemos visto el ejemplo de Pablo. Hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto el ejemplo de Abraham. Pero ¿y qué dice la Biblia? Pues si me acompañan a la Biblia, dice mi Biblia: y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice mi Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice mi Biblia, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice mi Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dice mi Biblia, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y es que dice mi Biblia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. Y es que dice mi Biblia, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de corruptible. Y ahora cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorruptible, entonces se cumplirá su palabra. Sorbida hasta la muerte en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Le aplaudimos al Rey de Reyes. ¡Oh Jesucristo! Y es que todos los versículos que acabamos de recitar y oír nos enseñan algo: que la tribulación es temporal, pero la gloria es eterna. Y ahora en esta tarde me gustaría mostrarles un ejemplo muy sencillo, un ejemplo súper sencillo para que podríamos comprender un poquito más lo que es la gloria venidera y lo que es la eternidad. Pues somos seres muy finitos, tenemos una mente muy pequeña para comprender algo tan grande. Él es infinito y muchas veces no podemos entenderlo, pero me gustaría que con este ejemplo sencillo lo podríamos entender un poquito más. Si yo en esta tarde le entregaría al pastor un cubo con los que juegan los niños en la playa y le entregaría este cubo lleno de arena, le dijera: pastor, cuenta este cubo, cuenta cada granito de arena. Y cada granito de arena representa un año en esta vida terrenal. Cada granito de arena va a representar un año que hayas vivido. Empezaría a contar el pastor los granitos: un granito, 2, 3, 100, 200, 1000 granitos. Y quizás incluso llegaría a contar ese cubo. Pero si ahora te dijera: pastor, ¿has terminado con el cubo? Pues ahora acompáñame, vamos a contar la arena de la playa. La arena de la playa es incontable, pero si aún nos juntaríamos toda la humanidad a contar la arena de la playa, aún así, y llegaríamos a contarla, tendríamos que volver a empezar. Eso es la eternidad del cielo. Pero vamos a complicarlo un poquito más este ejemplo. Estamos hablando en un concepto de tiempo, pero ¿y de calidad? Pues si en esta tarde hablaríamos de calidad, ya no sería un cubo normal, sino que sería un cubo lleno de arena sucia, de arena con barro, de arena mojada, donde ese cubo pesaría muchísimo y sería difícil de contar. Pero si lo compararíamos ahora a los sufrimientos, los años aquí que hayamos pasado en angustias, en dolores, los años que hayamos pasado aquí vestidos de luto, pero lo compararíamos ahora a las playas celestiales, a la eternidad en el cielo. No habría comparación, pues en el cielo ya no hay llanto, en el cielo ya no hay penas, en el cielo solamente hay alegría, solamente hay gozo, solamente hay bendición. ¡Que bendito su nombre! Y es que si en esta tarde me acompañan al capítulo 21 de Apocalipsis, dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. El mar ya no existía más, y yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo, de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjuagará, Dios, toda la lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto. No habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo también: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues yo en esta tarde, ahora les quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué luchamos tanto contra esta vida? Que los moradores de esta tierra que no tienen a Dios luchen es algo normal, pues ellos no tienen la esperanza de la gloria venidera. Ellos se tienen que afanar por trabajar, por adquirir, por hacer, por conseguir una buena camisa, una buena casa y un buen coche. Porque, tío, para ellos no es otra vida. Para ellos su vida está aquí. Y si enferman o si vienen angustias, para ellos se ha acabado la vida. Pero para nosotros no, iglesia. Nosotros esperamos las promesas futuras que nos ha declarado nuestro Señor. Nosotros no nos tenemos que afanar, nosotros no nos tenemos que atribular. No digo que el sufrimiento se vaya, pero sí digo que tenemos una esperanza eterna. Podemos esperar en nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, no sé por qué circunstancias estarán pasando. Todos tenemos circunstancias adversas. Todos tenemos sufrimientos. Todos tenemos cosas que nos preocupan. Todos tenemos sufrimientos. Todos tenemos cosas que nos preocupan. Habremos orado muchas veces y habrá parecido que el cielo se ha hecho de bronce y que Dios no nos escucha nuestras oraciones. Pero en esta tarde tengo una palabra, y cojan la palabra. Todos que crean esta palabra pueden levantar su mano y gritar conmigo: ¡tenemos esperanza! Yo creo en esta tarde en el cielo. Yo creo que vendrán las calles de oro. Yo creo que veremos el mar de cristal. Yo creo que ya no necesitaremos más del sol, de las lunas ni de las estrellas, sino que Él será nuestra lumbrera. Yo creo que un día abrazaremos a nuestros seres queridos. Yo creo que un día ya no lloraremos más. Yo creo que un día no sufriremos más, sino solamente habrá gozo, solamente habrá alegría, solamente será disfrutar por toda la eternidad. Creo que se ha entendido la palabra en esta tarde. Solamente quiero dejarles con estas palabras. Por mucho que suframos y por mucho que nos angustiemos en esta vida, no se preocupen, esto pasará y llegaremos al cielo, donde allí gozaremos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.